Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. A nombre del Instituto de Desarrollo Social, Indesol, en la persona de nuestra directora, la licenciada María Angélica Luna Parra, les damos la más cordial bienvenida. Para la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, que me honro en coordinar, su servidora Araceli García Rico, junto con la directora del PAIMEF, la arquitecta Sandra Samaniego Brish, y la directora de la Unidad de Género de Indesol, la licenciada Marian González, que están aquí presentes. Es un honor recibirlas. Agradeciendo de manera muy particular la presencia de Linmujeres a través de la licenciada Lupita Díaz, que es directora general de atención a la violencia, y también de una visita importantísima, la de las operadoras de todos los programas de atención a la violencia en sus estados, las titulares de Linmujeres del estado de Quintana Roo. Blanca, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. La titular de Linmujeres de Campeche, Angélica Tatúa, bienvenida. La titular de Linmujeres de Puebla, Verónica Sobrado. Y de un estado muy cercano y querido como es Hidalgo, Erika Rodríguez, bienvenida. Asimismo, agradecer la presencia de las representantes de las unidades de género de la Administración Pública Federal y muy particularmente a quien está en nuestra secretaría, que es Marina Arbizu, titular de la Unidad de Género de Sedesol. Muchas gracias. Y también un área fundamental de la Administración Pública, CONAVIM. Un gran saludo, por favor, a Alejandra Negrete, y gracias, Leopoldo, director general adjunto de monitoreo, que estás esta tarde con nosotros. Sin duda también damos la bienvenida a las representantes del Consejo Social y Consultivo de Linmujeres que están aquí presentes, y sin duda a quienes son la voz y transforman las leyes en este país, como son las organizaciones de la sociedad civil. Felicidades, gracias por estar aquí. A las y a los representantes de las embajadas que hoy nos acompañan, de España, de Taiwán, de Finlandia y también de Filipinas, que confirmaron su asistencia, y si hay alguien más, enseguida los presentamos. Gracias. Están también directoras generales de un área fundamental dentro de la Procuración de Justicia, que es FEBIMTRA, que nos acompañan las directoras generales, y un saludo a la fiscal Nelly Montealegre, que nos iba a acompañar esta tarde, pero sin duda hay tareas muy importantes que tuvo que atender. Para las académicas y académicos, bueno, gracias por estar aquí presente. Y bueno, pues cuando le comentamos a la licenciada María Angélica Luna Parra, una luchadora total de las causas de género, sobre la importancia de que la sociedad, no solamente las mujeres, sino toda la sociedad conociera cuáles iban a ser los nuevos retos, cómo iba a operar, dónde se tienen que presentar denuncias y cómo se tiene además que acudir a la Procuración de Justicia ante el nuevo sistema de justicia penal. Ella sin duda nos dijo: inviten a los que conocen el tema desde Gobernación, y por eso está con nosotros la doctora Patricia González, que nos acompaña de CETEC. Un gran saludo a la doctora María Los Ángeles Fromo, y que será nuestra primer ponente justamente con el tema del sistema de justicia penal. Asimismo, otra de las ponentes, y damos la bienvenida a la doctora Eda Arrez, directora del Instituto de las Mujeres de Veracruz. Bravo. Gracias por su presencia, y además decirles que esta transmisión está en vivo a través de la página del Indesol, porque hay un gran interés de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de violencia, de igualdad de género en todo el país y otros lugares por conocer justamente lo que hoy nos expondrán. Damos la más cordial bienvenida también, pues como les decía, a la doctora Patricia González, que enseguida leerán su síntesis curricular, así como a Elba Cárdenas del DIF. Muchas gracias y bienvenida, Elba, a tu casa.
que nos hablarán de temas muy importantes como es la protección a la niñez. Y en un momento más se incorpora Paz López, maestra, conocedora y además gran investigadora de los temas del feminicidio. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestra directora, la licenciada María Angélica Luna Parra, para darles la bienvenida e inaugurar este evento. Bueno, Araceli, pues muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Gracias a ARA por haber convocado. La República está reunida, como dijo alguna vez don Jesús Reyes Heroles, en una reunión de la República. Me da muchísimo gusto esta carpa en donde suceden cosas muy importantes durante todo el año. Hoy de verdad se viste de gala de tenerlas a todas ustedes. Yo vuelvo a insistir que los titulares de los institutos de las mujeres en los estados son las que han estado luchando desde hace muchos años por acompañar a las mujeres y a las víctimas en todos los largos procesos que padecen, desde que tienen miedo la primera vez hasta cuando piden orientación, cuando se atrevieron a hacer la denuncia, cuando tienen que ser protegidas, atendidas. Son ellas las que van prácticamente de institución en institución, acompañándolas, abriendo puertas, derribando barreras. Yo les tengo un gran reconocimiento, de verdad. Sin ellas no se hubiera avanzado en muchos de los cambios de las mecánicas que se han operado a nivel estados. A veces acá en la federación creamos instituciones y imaginamos cosas, pero no sabemos que detrás de cada víctima tiene que haber alguien que consiga una patrulla para llevarla, que la acompañe al sistema de salud, que la acompañe al Ministerio Público, que proteja a sus hijos mientras ellos están en otro lado. Todas esas cotidianeidades solo las saben ellas, la verdad. Yo he sido testigo todo este año en la operación de un fondo que se maneja aquí, que se llama el PAIMEP, pero lo operan ellas, de esa lucha persistente. Entonces yo sí de veras en ustedes quiero hacer un reconocimiento a todas las de los institutos y también, como dijo Araceli, a todas las organizaciones que durante tantos años hemos y nos han dado lata para poner los temas en la agenda. Sin la presencia, la lucha, la persistencia de las organizaciones, ni siquiera hubiéramos tipificado el feminicidio en todos los estados como ya está, ni en el Código Penal que se acaba de aprobar. Hubo una gran resistencia de los abogados en defensa de la tradición del Código Romano. Cada una de nosotros tuvo pleitos, conflictos con amigos de mucha prestigio que nos decían que éramos unas necias, que cómo íbamos a tipificar que el homicidio era igual. Bueno, les decíamos entonces porque hay infanticidio, pero de veras que han sido discusiones abigarradas, lentas y tortuosas durante muchos años, pero ya está tipificado, ya está tipificada la violencia, ya está tipificado el procedimiento, pero falta mucho todavía por hacer. Por eso el día de hoy, este año dedicamos la reflexión a la mujer y la justicia. Ya hablamos de la igualdad política, el año pasado se lo dedicamos a la igualdad política, pero creo que hoy nos hace falta la igualdad en la justicia, a la cual todavía no llegamos y todavía vemos pues casos que nos duelen mucho a todas, de mujeres que salen de la cárcel después de algunos años, después de que fueron pateadas por 8 hombres y se les tipificó el delito de aborto cuando perdieron al niño que traían en el vientre. Sí, todavía creemos que la verdad en la impartición de justicia no solo hay ceguera, sino desviación, y para eso estamos aquí, para analizar cómo le va a afectar a las mujeres, a las víctimas, a los niños, el nuevo sistema de justicia. Bienvenidas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también damos la bienvenida a quienes operan el PAIMEF en Oaxaca, en Estado de México y en Guerrero, que sabemos que aquí están presentes. Gracias por ese gran esfuerzo de acompañarnos y le pediré a la licenciada Lupita Díaz que nos lea la síntesis curricular de la doctora Patricia González, nuestra primer ponente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sin más preámbulo, la síntesis curricular de la doctora Patricia Lucila González Rodríguez. Ella es doctora en Derecho y durante 25 años tuvo el cargo de jueza penal, funcionaria judicial en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Los últimos 6 años de su carrera profesional, hasta 2010, dirigió y administró la institución del Ministerio Público Estatal
desde su cargo de Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, con el apoyo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, impulsó e implementó políticas públicas que por primera vez en el país, con una nueva visión integral, permitieron la implementación del sistema penal acusatorio y adversarial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero dar las gracias a la licenciada María Angélica Luna Parra, directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, por la invitación que hizo a la doctora María Los Ángeles Fromo, que yo vengo en su representación, y por permitirnos participar en este gran espacio donde hay un auditorio preponderantemente de miembros de asociaciones, sobre todo gente que participa activamente en los temas de la agenda nacional, y esos temas de la agenda nacional de gran importancia están relacionados con el sistema de justicia penal en México. Quiero platicarles a ustedes que este tema es un tema que venimos trabajando desde hace más de 20 años y que aquí nuestra directora lo destaca como un tema prioritario para nuestro país, sobre todo en el asunto relacionado con las mujeres y las niñas. En Chihuahua hace ya bastantes años, 2004, les comento que había un problema y sigue habiendo todavía, por supuesto, como en todo el país, sobre feminicidio. Quiero que conozcan cuál es el verdadero origen del sistema, del nuevo sistema de justicia penal, del sistema acusatorio. El verdadero origen es precisamente que en Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, estaba señalado por organismos internacionales de derechos humanos como un lugar violento, donde el feminicidio cada día crecía y crecía, y que era importante pararlo y sobre todo que hubiera investigaciones claras, precisas, investigaciones con resultados contundentes, donde las mujeres pudieran tener un verdadero acceso a la justicia como derecho humano y un conocimiento de la verdad. Entonces, en aquella época, en el 2004, que había alrededor de 340 expedientes sin resolver, sin asuntos parados, expedientes con 2 hojas solamente, y no había detenidos. Entonces, desde mi cargo de procuradora, en un cambio de gobierno, decidimos implementar el sistema acusatorio para poder realmente hacer frente con efectividad y eficiencia al tema de las investigaciones de los feminicidios. Y bueno, gracias a este proceso que se vino dando desde el 2004, en el 2007 Chihuahua estaba implementando un nuevo sistema de justicia penal en el país y se ponía a la vanguardia de los países de primer mundo en materia de investigaciones. Sin embargo, quiero comentarles que todo esto ha sido un proceso muy desgastante, sobre todo para las víctimas, porque generalmente hay un gran desconocimiento cuando se inicia un nuevo procedimiento, hay un gran desconocimiento de cómo va a operar el sistema acusatorio en México, cómo es que debe operar, cómo deben capacitarse quienes integran el nuevo sistema de justicia penal en México, sobre todo las instituciones policiales. Aquí la señora directora decía, bueno, ¿cómo acudir una víctima de violencia de género o de violencia doméstica? ¿Cómo acudir ante la policía y que realmente sea atendida con eficiencia, con rapidez y que se le brinden todas las facilidades para que tenga un verdadero acceso a la justicia? El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es muy similar al primer código que surgió dentro del sistema acusatorio en Chihuahua, carece todavía de mecanismos eficientes y eficaces para que en realidad las mujeres, las niñas y grupos vulnerables tengan un verdadero acceso a la justicia. Se requiere entonces no solo de un estudio exegético, sistemático de las leyes, sino que se requiere de garantías, de mecanismos que permitan que esas leyes se hagan realidad, que en las instituciones policiales tengamos verdaderos policías capacitados que hagan su trabajo con enfoque de género, que exista una verdadera evaluación del trabajo diario, cotidiano que hace la policía con las víctimas de género, que esa evaluación se mida, que existan indicadores de desempeño para que la policía en su trabajo cotidiano pueda ser evaluada si realmente está respetando todas las reglas y los principios que tiene este gran sistema acusatorio en la Constitución y que ha sido descendido a un Código Nacional de Procedimientos Penales.
que también los agentes del Ministerio Público trabajen sus carpetas de investigación con eficacia y con eficiencia, y sobre todo que eviten, que eliminen esa vieja práctica de revictimizar o de llevar una victimización institucional contra las víctimas de violencia de género. Chihuahua fue un ejemplo muy lamentable de victimización institucional, cuando no se recibían denuncias porque a algunas mujeres, porque se decía que las mujeres habían provocado una violación, habían provocado el feminicidio, porque andaban vestidas de tal o cual forma, o bien porque se dedicaban a determinado tipo de trabajos u oficios. En este caso, Chihuahua trató de eliminar estas malas prácticas y entrar a una sinergia de buenas prácticas con este modelo de justicia. Para ello se requiere de toda una infraestructura, pero particularmente de un cambio cultural, de una revolución procesal que tenga un cambio cultural, no solamente en los operadores del sistema acusatorio, sino también en toda la comunidad. Por eso la importancia no solo de las organizaciones civiles, de todos los miembros de la comunidad, de que conozcan cómo va a funcionar este nuevo sistema de justicia penal, que los medios de comunicación contribuyan al conocimiento y a la divulgación de todas las bondades que tiene el sistema. Y también de suma importancia debemos destacar que en este nuevo sistema se requiere, además de esa infraestructura y capacitación, se requieren de nuevas instituciones dentro de lo que vienen siendo las instituciones policiales y las instituciones de procuración y administración de justicia. Una institución policial que no tenga un área de atención a víctimas y sobre todo especializadas en víctimas de violencia es una policía que realmente le falta un brazo o una pierna. Se requieren de policías especializados en temas de género, se requiere de agentes del Ministerio Público que conozcan los temas de género, y en mi estado siempre luchamos porque los jueces o las juezas fueran especializados en temas de género, igual que los jueces de tribunal de juicio oral, como los jueces que van a ejecutar las sanciones, los jueces que van a trabajar finalmente con la ejecución de la pena y las medidas de seguridad. Los jueces de adolescentes en conflicto con la ley y juezas deben de tener una especialidad en género. Creemos desde nuestra perspectiva que la manera de organizar este nuevo modelo de justicia penal en México es lograr esa especialización para poder erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia contra grupos vulnerables en México. También, además, se requiere de una gran infraestructura de tipo forense, es decir, que toda la investigación que realicen los policías y los agentes del Ministerio Público, los mismos defensores públicos que van a poder realizar investigación, los asesores jurídicos que acompañarán a las víctimas, deberán de tener una infraestructura de trabajo que es propiamente la ciencia forense, es decir, la instalación de laboratorios de criminalística o de ciencia forense para poder llevar a cabo estas investigaciones. Es importante que esas instalaciones realmente existan en México, si no, será totalmente inviable la implementación del sistema acusatorio. Se requiere, además de esta infraestructura, también de los grandes sistemas de investigación a través de los sistemas informáticos. Si no tenemos verdaderos sistemas de información a través del uso de las computadoras y de los programas específicos, será muy complicado también que sea viable la implementación del sistema acusatorio y que las víctimas de violencia, sobre todo violencia de género o grupos vulnerables, reciban un verdadero acceso a la justicia y conocimiento de la verdad. O sea, en términos generales, esto les quiero comentar en torno a lo que es propiamente el proceso de implementación del sistema penal acusatorio y que implica realmente un gran reto, no solamente para la sociedad mexicana, sino también para quienes gobiernan en los estados y a nivel federal. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por este panorama. Yo sí quiero insistir que este sistema de justicia implica un cambio cultural tan profundo que en realidad tenemos todos que prepararnos. La sociedad, los litigantes a los cuales no les ha hecho mucha gracia porque en vez de que un juicio dure 10 años puede durar 1, lo cual implica menos tiempo de litigio. La preparación de la víctima, la preparación de cada uno de los procesos, porque de cada uno dependerá el juicio adecuado. Entonces sí, la verdad nos tienen que ayudar, capacitar
en esta gran transformación cultural. Muchísimas gracias, y prepararnos para entender que se transforma realmente, se tocan dos sistemas, el de la información, que era muy fácil retenerla, y hasta Chonita, la del escritorio, guardaba los folders y ese era su poder, hasta el poder, el diálogo de frente, y del poder explicar y razonar frente a otros, lo cual requiere una preparación. Muchísimas gracias por esta explicación, y sí, ojalá dediquemos todo este año a capacitarnos realmente en el tema, sobre todo a través de los institutos y del PAIMEF, porque si no, no vamos a poder atender a las víctimas en todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, y damos la bienvenida también a la maestra Paz López para que se incorpore. Y por supuesto a la licenciada Marcela Eternod, secretaria ejecutiva del INMujeres. Un saludo a la licenciada Lorena Cruz, y además pues el trabajo articulado que se ha llevado a cabo a través de INMujeres e Indesol ha sido fundamental para quienes operan el programa en sus estados, como es el PAIMEF. Bueno, le damos el uso de la voz a la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, doctora en Derecho egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es directora de Protección a la Infancia en el DIF, fue coordinadora de asesores de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República, asesora de la Subcomisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Cámara de Diputados, entre muchos otros cargos. Bienvenida, Elba. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener la posibilidad de estar el día de hoy aquí, a invitación de una querida amiga de todos y de todas que están aquí. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Me paro? Sí. Bueno, como en la televisión. Bueno, ¿ya? ¿Listo? Bueno. Voy a estar en vivo y a todo color, entonces me voy a parar para mi presentación, si me permiten. Hacía referencia a el agradecimiento a esta invitación precisamente por venir de una persona a la que quiero y admiro mucho, que es la licenciada María Angélica Luna Parra. Y yo quiero pedir para ella un gran aplauso. Por muchas razones, ella tiene mucho tiempo trabajando en las causas de la sociedad y no solo de las mujeres, también de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de las personas con alguna discapacidad. Pocas mujeres han entregado casi su vida en una lucha así. Gracias, Angélica. Bien, la presentación en esta ocasión me va a permitir abordar un modelo de atención que estamos trabajando en el Sistema Nacional DIF en este momento, y es referencia específica a niñas, niños víctimas de violencia sexual. Es un modelo que estamos estructurando con muchos de los elementos que nos ha dado la reforma precisamente en materia penal, pero también con todas las experiencias de algunas organizaciones de sociedad civil que han participado con nosotros en muchas de las reuniones de trabajo que hemos realizado a lo largo de algunos años. Empezaré por decir pues que esta violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una grave violación de sus derechos y sin embargo es una realidad presente en todo el mundo, en todos los grupos sociales. Puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela. La mayoría de niños, niñas y adolescentes y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa de estigma, a causa de miedo y muchas veces la falta de confianza ante las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos de los casos, y para responder a la violencia sexual es menester incorporar a diferentes sectores de procuración de justicia, de bienestar social, de educación, de salud, así como a los legisladores y la sociedad civil en su conjunto. Hay un marco normativo que tenemos que atender en el diseño de este modelo de atención
y que tiene que partir, de acuerdo a nuestra jerarquía normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacemos referencia pues así al artículo 4 constitucional, que establece precisamente que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, este velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de sano esparcimiento, para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y aquí quiero comentar precisamente que cuando estamos abordando el tema de niños, necesariamente la referencia tendría que ser a la Convención sobre los Derechos del Niño, que como ustedes saben es una declaración adoptada en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que México es estado parte de la misma desde 1990. Pero antes de esto, desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño, hubo una referencia específica y más aún desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De la Convención podemos destacar algunos de los artículos y específicamente también en armonía con el artículo 1 constitucional, reformado en 2011, tiene que considerarse que estos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, deberán de ser atendidos por todas las autoridades, aplicando ante todo el principio pro persona. Esto es, aquellos derechos que más favorezcan a la persona tendrán que ser la guía de todas las autoridades. De la Convención sobre los Derechos del Niño habría que decir muchos aspectos y resaltar sobre todo los 4 principios básicos de esta convención, que es precisamente lo que comentábamos del interés superior del niño, este derecho que tiene también a la vida, a su desarrollo, a la supervivencia, su derecho a la participación y el derecho que tiene a la no discriminación. Principios pues los 4 torales de la convención y que desbordaron en una ley para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Son varios los artículos que hacen referencia a esta protección, pero específicamente el 21 refiere el derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad contra el maltrato y el abuso sexual. Señalo también la Ley General de Víctimas, con referencia específica al artículo 1, el 28 y el 109. Una de las leyes más recientes es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En todos estos artículos, no se asusten, no los voy a leer todos, es únicamente una referencia, porque si no, imagínense, nos pasaríamos aquí leyendo todos los artículos que son parte a subrayar en esta ley. También debo considerar para esta referencia de todo lo que tenemos en este marco, necesariamente haríamos referencia a la Convención de Belén do Pará para eliminar la violencia contra la mujer y por supuesto a la CEDAW, para la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. También las normas oficiales mexicanas, específicamente en estos ámbitos, la NOM 046, y más recientemente 2 de los protocolos importantes que tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene varios, pero inciden en este ámbito, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, y el protocolo de actualización para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Algunos datos, algunas cifras en referencia específica a la situación actual que tenemos: 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual en contacto físico. La mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas y son perpetradas por hombres y niños. La violación de hombres y niños por otros hombres es un problema constatado y se registra igualmente coacción a hombres jóvenes dentro de todo este esquema que nos reporta la Organización Mundial de la Salud. La referencia específica a estos datos nos hace tener alguna dimensión del fenómeno. Sin embargo, realmente cuando se trata de cifras, ustedes saben que son nada más acercamiento a las realidades. El Informe Mundial sobre la Violencia, por ejemplo,
que fue realizado por la ONU en 2006 refiere que el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por una persona conocida por la familia. Estos son datos que nosotros en el Sistema Nacional DIF hemos constatado. La verdad es que los casos específicos de abuso sexual se dan mucho más dentro de las familias, con los familiares más cercanos. Los tíos, los padrastros, los primos, e inclusive muchas veces los mismos padres biológicos son los que cometen el abuso sexual. Los niños parecen tener mayor riesgo de sufrir violencia física, mientras las niñas tienen mayor riesgo de sufrir trato negligente y violencia sexual. Esto de acuerdo al Informe Mundial de la Salud. Tenemos esta referencia también de la Organización Mundial de la Salud, en donde se tiene muy claro que la violencia sexual comprende una gran diversidad de actos. Tenemos en un esquema las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraño, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, matrimonios precoces y actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, el acoso sexual, el abuso sexual de menores, violaciones estando detenidos o encarcelados, la prostitución forzada y la trata de personas. Todo este esquema incide también en algunos de los aspectos que hemos abordado en el Sistema Nacional DIF, como es el caso de la explotación sexual comercial de niños, en donde saludo con mucho gusto, cariño a Claudia Colimoro, una de las grandes luchadoras en este ámbito, con su Casa de las Mercedes, que atiende precisamente a niñas que han sido víctimas de explotación y de prostitución. Gracias, Claudia, por estar aquí. Y que no me dejará mentir con este esquema, precisamente, en donde ya hemos trabajado todos estos aspectos en algunas referencias. El mundo ha estado preocupado por estos problemas, por estos fenómenos, y se han realizado, como ustedes saben, reuniones internacionales para atender la problemática y lograr un diagnóstico generalizado. Sin embargo, todavía nos falta mucho para hacer. Cada uno de los aspectos siguen estando muy presentes en el mundo y México no escapa a esta realidad tan estrujante que tenemos en los últimos años, sobre todo con la trata de personas. Con respecto a lo que tenemos a matrimonios precoces, ustedes saben que en algunos estados del país tenemos una situación muy adversa debido a usos y costumbres. Oaxaca, Guerrero, son estados en los cuales el matrimonio temprano implica que a una niña es cambiada inclusive por una vaca. Tiene que entrar a un matrimonio forzada por el padre a cambio de algunas gallinas que le pagan al padre en este intercambio. Y son usos y costumbres. Recientemente, no sé si vieron la noticia de una niña, Tzotzil, en Chiapas, en donde la niña que la casaron muy pequeñita, pues se desesperó a los 2 años y se le escapó al esposo, al susodicho marido, y lo que sucedió es que él la demandó en usos y costumbres, esto no ante un ministerio público, la denuncia en usos y costumbres ante la autoridad de la comunidad y la encarcelan, porque ella debería de pagar los gastos que él erogó con motivo de ese matrimonio. Pero estamos hablando de matrimonios forzados con niñas menores de edad, en las cuales, por supuesto, no hay justicia que valga, porque se antepone el uso, la costumbre de que estas niñas son casadas a muy temprana edad. Seguimos, por favor. Prejuicios y estereotipos de género asociados al abuso sexual es algo que nosotros tenemos en este contexto del modelo. Con respecto al niño, temor en las familias de que el niño como consecuencia pueda adquirir una preferencia homosexual. Con respecto a la niña, los principales temores se relacionan con que lleve una vida futura promiscua o que en efecto contrario no acepte contacto con nadie del sexo opuesto. En el niño, las expectativas que tenía la familia tienden a destruirse, especialmente en lo que se refiere a sus estudios y posibilidades laborales. En la niña, la familia resiente este suceso traumático, pero no ve truncadas las posibilidades de desarrollo futuro. ¿Por qué? Pues finalmente se va a dedicar a las tareas domésticas, ¿verdad? Entonces, si se embaraza a temprana edad, pues lo único que hace es generar una situación anticipada a lo que ya sería su proyecto de vida, de acuerdo a estos usos. El abuso es más traumático e influye sobre su identidad sexual en el caso del niño y se tiende a culpabilizarlas a las niñas. ¿Por qué? Porque es una experiencia vivida. Se piensa, como se decía hace un momento, que ellas son las que seducen, ellas son las que provocan a los agresores.
El modelo de atención que estamos planteando parte de un aspecto integral y con perspectiva de género y está dirigido a los más vulnerables, a las niñas, niños y adolescentes. Considera para la intervención el trinomio de los actores implicados, me refiero al niño o niña, a la familia, al agresor. Y deberá contar con protocolos que reglamenten los procedimientos de intervención para situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Esto es una parte muy importante que estamos proponiendo en el modelo. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestro modelo? El objetivo es dar respuesta a la problemática de la violencia contra la niñez y la adolescencia a través de una intervención integral e interinstitucional a la víctima, la familia y el agresor, que contribuya a la participación de todos y, por supuesto, el propósito es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los objetivos específicos: brindar medidas de protección y cuidado biopsicosociales y legales a niñas, niños y adolescentes que viven la violencia sexual, promover servicios diferenciales para un abordaje conjunto de acuerdo a las distintas necesidades de atención y del ámbito de competencia de la protección de las niñas, niños y adolescentes. El ámbito de intervención tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, la niña, el niño, que son posiblemente las víctimas, la familia y el agresor son el trinomio como ámbito de intervención. Los factores que colocan a niñas, niños y adolescentes en situación de mayor riesgo tiene que ver con la edad. A menor edad es mayor el riesgo. Presencia de discapacidades. Sabemos que algunas situaciones de abuso se presentan precisamente porque se trata de personas con alguna discapacidad y ante una situación tan adversa, algunos abusan de los niños. También de los adultos, porque también hay que decirlo, hay situaciones con personas con alguna discapacidad que enfrentan situaciones de abuso. Escasos recursos personales, intelectuales, afectivos, comunicacionales, situación de indefensión social y poca supervisión de sus padres y cuidadores. Tristemente tenemos que reconocer que muchas veces los padres, la familia en general, no se hace cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Los descuida y son presa fácil de cualquier abuso de quien esté más cerca de estos. ¿Cuáles serían las acciones y medidas de protección para garantizar su seguridad ante este medio tan adverso? Pues identificar al adulto protector, establecer estrategias para la protección de la víctima con el adulto protector identificado, medidas de protección con el niño, niña o adolescente, contacto con redes para desarrollar estrategia de intervención y solicitar las medidas de protección a la justicia. Perderle el miedo a denunciar es algo muy importante y sobre todo esperando que la reforma en materia penal sí logre tener el cauce adecuado y podamos tener ya una situación diferenciada. La licenciada María Angélica Luna Parra y yo hicimos algún análisis en su oportunidad de la reforma y sobre todo de la capacitación que debían de recibir todos los agentes que participan en la misma, desde los ministerios públicos, los secretarios y sobre todo hasta los abogados que están involucrados en una defensa de una persona con presunción de comisión de ilícito. Y lo que notamos en toda la instrumentación es que no había perspectiva de género en todo lo que era el modelo de capacitación y es algo que pasa con mucha frecuencia. Es uno de los males que adolece el sistema de justicia penal actualmente vigente y la idea sería que en el nuevo modelo esto cambie, al cambiar el paradigma que también se cambie esa perspectiva. Reconocer los signos de incidentes violentos o de situación de violencia continua, derivar a las víctimas a las instancias adecuadas para ofrecerles seguimiento y apoyo. Y esto es muy importante porque habrá que garantizar que los servicios de salud, los judiciales, los policías sociales eviten la revictimización. ¿Cuántas veces cuando derivamos a una niña, un niño víctima, resulta contraproducente? Desde el tiempo que tardan en ser atendidos, desde el tiempo en que ellos deberán de recibir la respuesta adecuada del Ministerio Público, si es el caso, del agente policial,
Y lo que sucede generalmente es que entramos en el otro ámbito, a revictimizarlos. Salvaguarda frente al hecho de poner a las víctimas en riesgo de sufrir nuevos actos violentos, censuras por parte de la familia o de la comunidad u otras consecuencias negativas. Muchas veces a las niñas, niños o adolescentes que son abusados, la problemática que enfrentan en primera instancia es la propia familia. La propia familia los señala, la propia familia los aísla, muchas niñas, como ustedes saben, las sacan de la casa, sobre todo si es el caso que quede embarazada, ante una situación en la cual finalmente ellas o ellos no fueron los responsables. Son los adultos que finalmente las orillaron a una situación con estas características. Con una atención terapéutica que se hace necesaria para poder elaborar e integrar la experiencia abusiva y abordar las consecuencias. El abordaje del fenómeno no puede ser aislado y necesitamos pues quien nos ayude a la atención de estas niñas y niños víctimas. Todo esto tiene que ver con la atención terapéutica y lo tenemos plasmado en el modelo que les comento. Para no abundar más sobre el modelo, únicamente iría a la parte final, que son las recomendaciones, y decirles pues que seguimos trabajando en la elaboración de este. Tendríamos que establecer una colaboración permanente también con las organizaciones de sociedad civil, aquí presentes muchas de ellas, que ya han trabajado, que tienen la experiencia y sobre todo que nos nutren mucho con sus conocimientos para nosotros a su vez consolidar de mejor manera este modelo que actualmente trabajamos. Para el Sistema Nacional DIF es un compromiso, es una misión como parte de la institución, pero es ante todo la instrucción que hemos recibido de parte de nuestra presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, la señora Angélica Rivera de Peña, porque como ella ha dicho, los niños son el motor que mueve a México. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias por este modelo y por poner la atención en algo que desgraciadamente sucede cotidianamente, que no se puede atender solo, que tampoco podemos desvincularnos de la atención y prevención que realizan los institutos de las mujeres, porque el modelo de violencia nunca se da aislado, se da en el entorno familiar y pues esto obliga a que los mismos refugios que existen hayan tenido que albergar mujeres y niños y a veces hasta los padres o madres que están perseguidos de la misma manera por el violentador. Entonces sí son modelos que requieren de una gran articulación de las instituciones a nivel local y qué bueno que está aquí Elba para plantearnos esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sin duda, ¿sí me escuchan? Sin duda importantísimo este conocimiento que estamos adquiriendo. También, licenciada María Angélica, nos acompañan un gran número de revisoras y revisores del PAIMEF, así como de dictaminadoras y dictaminadores del programa de conversión social. Y bueno, pues demos la palabra a la licenciada Marina Arbizu para que nos haga la presentación de la maestra María de la Paz López Barajas. Gracias. La maestra María de la Paz López Barajas va a hablar el tema de feminicidio en México. Ella es maestra en demografía, egresada del Colegio de México. Actualmente es asesora regional de ONU Mujeres. Cuenta con trabajos publicados sobre los temas de familias, pobreza y salud. La mayor parte de ellos han sido abordados desde la perspectiva de género. En su trayectoria profesional ha sido consultora de diversos organismos internacionales para tema de género, entre otros muchos trabajos que tiene en su trayectoria profesional. Adelante, María de la Paz. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Indesol por esta oportunidad. Siempre es para nosotras muy grato venir a este espacio. Le tenemos un enorme cariño a Indesol desde que estaba aquí y ahora estaba un poco sobrecogida cuando trabajábamos con nuestra queridísima Cecilia Loría. Y bueno, muchísimas gracias, Angélica, nuestro respeto por todo el trabajo de tu equipo, por el tuyo, al frente de Indesol, por supuesto. Bueno, a mí me pidieron que hablara con ustedes un poco de lo que hemos estado trabajando en los últimos 3 años
de manera conjunta entre INMujeres, ONU Mujeres y la Comisión de Feminicidios, que es un tema de la mayor envergadura en términos del problema que nos aqueja en materia de violencia contra las mujeres. Y digo que es un tema de enorme envergadura porque es precisamente el síntoma más importante que identificamos en nuestras sociedades de la violencia extrema que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en ese sentido, pues me voy a referir mucho al estudio, haciendo por ahí algunas acotaciones sobre el tema y por qué consideramos que la erradicación de la violencia contra las mujeres en general, pero específicamente abonar con nuestro trabajo para la erradicación del feminicidio es tan importante si hablamos de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo del derecho humano más básico, que es el de la integridad corporal, que implica pues el derecho a la vida. Creo que, no sé quién va a ir pasando las láminas, yo hago así, la siguiente por favor, bueno. Como le voy a hacer así como si fuese de alta tecnología. Bueno, la primera cuestión que querría traer a colación es que hemos tenido un trabajo muy fuerte en materia normativa en nuestro país. Primero, colocar y nombrar los homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres, nos dio a la tarea de ponerlo eso en las leyes. No ha sido un asunto fácil, lleva varios años y tenemos afortunadamente en México mujeres que han luchado porque el fenómeno sea nombrado. Y quiero en esto hacer el reconocimiento a nuestra querida Marcela Lagarde, que ha puesto el dedo en la llaga desde hace muchos años y que gracias a ella se empezó a trabajar en México de manera ya legal, digamos, en el marco jurídico, el tema del feminicidio. No se logró colocar el tema del feminicidio en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de las muchas evidencias con las que había trabajado ella y su equipo y muchas otras personas más. Sin embargo, el concepto de violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está inscrito y eso ha dado pie al trabajo que ha seguido. La violencia feminicida es, pues, definida en esta ley como una forma extrema de violencia contra las mujeres, pero algo muy importante, que viola sus derechos humanos y es un acto discriminatorio, porque es algo que se perpetra contra ellas por el hecho de ser mujeres. Y esto es un concepto que muchas veces se nos olvida, pero que está presente en el acto de esta violencia. Vamos a la siguiente. También el avance sustantivo, y voy a hacer solo algunas referencias en aras del tiempo, es este más reciente cambio que tenemos al Código Penal Federal, que ya define el feminicidio. Y lo define tomando una serie de circunstancias que no voy a leer aquí, pero que tienen que ver con que se trate de alguna agresión de tipo sexual, que se le hayan infligido lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes, que el cuerpo haya sido expuesto, en fin, hay una serie de condicionantes para considerar un homicidio de una mujer como feminicidio. Eso ya está en nuestro Código Penal Federal y aunque tenemos tipificado el fenómeno en prácticamente todo el país, esta lista de circunstancias no son homologables en todos los casos en las entidades federativas y eso creo que es un trabajo todavía pendiente. Vamos a la siguiente. El tema de nombrar el fenómeno, eso es muy importante, porque si no nombramos las cosas no existen para la justicia, no se puede juzgar si no nombramos estos hechos, pero los nombramos desde nuestros instrumentos normativos. Por eso ha sido tan importante este cambio. Y vean ustedes,
México pudo nombrar el fenómeno en sus aspectos normativos antes de que estuviera el término feminicidio colocado en los instrumentos internacionales. Esto también quiero destacarlo, porque teníamos recomendación de hacerlo, pero no existe en nuestros instrumentos internacionales así, tal cual, feminicidio. La primera ocasión en que lo vemos es justamente en las conclusiones acordadas de la pasada reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo apenas en 2013, en donde un grupo de mujeres mexicanas activistas, a las cuales hay que reconocerles el hecho, y también parte de la delegación mexicana que estuvo en la sesión, empujó el tema de tal manera que la comisión expresa su preocupación por los asesinatos de mujeres y ya se inscribe el concepto de feminicidio, que fue difícil colocarlo en la agenda internacional, aunque ustedes no lo crean. En el contexto latinoamericano, México es uno de los 7 países que ya tienen tipificado el feminicidio, 7 apenas, y estamos trabajando para que esto sea una realidad en todos los países. Vamos a la siguiente. El estudio y algunos de los resultados que les voy a presentar ahora atiende a la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su capítulo dedicado a la Recomendación General número 19. Esta convención, que poca gente lee las recomendaciones generales, yo les invito a que las lean porque son parte de la convención. La Recomendación General 19 dice algo muy importante, dice que hay que visibilizar para que los estados puedan prevenir actos de violencia contra la vida, la integridad, la libertad y los derechos de las mujeres. Y visibilizar es el tema. Es algo que nos ha ocupado con este estudio, con este esfuerzo interinstitucional para darle vida al fenómeno, vida política y vida social, y entender que nombrar este fenómeno es el primer paso para luchar contra él. Y en ese sentido, México tiene 2 recomendaciones al informe 7 y 8 sustentado por el Estado mexicano, en donde se le pide que adopte medidas para garantizar que la codificación del feminicidio, su definición, tenga elementos objetivos que permitan calificarlo. Esto porque teníamos ahí algunos balbuceos con el concepto, pero hoy día creemos que hemos cumplido de alguna manera con esta recomendación en el nivel del Código Federal. Segundo, tenemos también una recomendación que se refiere a estandarizar los protocolos de investigación, porque una cosa es tener 7 u 8 circunstancias en las que ocurren estos crímenes y otra cosa es cómo se investigan. Y esa recomendación la ha hecho la CEDAW y creo que en eso también estamos trabajando, pero esa es una tarea todavía que se tiene que armonizar en todos los estados y que es algo que valdría mucho la pena seguir insistiendo en ello. Bueno, pues por supuesto que tenemos estos referentes, la convención que ya fue mencionada aquí de Belém do Pará y nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por favor, la que sigue. Tenemos reformas muy importantes que acompañan el estudio y la política pública en relación al feminicidio, que tienen que ver con nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos, esto que decía del Código Federal Penal, y bueno, el hecho de que esté allí definida y que tengamos tipificado en algunas entidades federativas el fenómeno. Vamos a la siguiente. Medir para visibilizar y prevenir el feminicidio es algo que nos ocupa y para eso pues hemos caracterizado el fenómeno, sí lo hemos acotado conceptualmente, lo hemos diferenciado de otras formas de muerte violenta, pero necesitamos mucho más de lo que tenemos hoy día para su visibilización y en eso estamos trabajando de la mano con el INMujeres y me voy a referir muy rápidamente a algunos de esos temas. La que sigue. Bueno, nosotros en 2011 hicimos la primera publicación de un estudio
que ya veníamos, al que yo he citado, con el Instituto de las Mujeres. Tenemos el aporte técnico de investigadores del Colegio de México y la Comisión para el Feminicidio. Y este primer informe o estudio que hicimos, lo hicimos sobre la violencia feminicida. Y aquí quiero ser muy enfática, porque el feminicidio como tal todavía no lo podemos cuantificar. Y no lo podemos cuantificar porque precisamente no estaba nombrado legalmente. Entonces, pues las instituciones encargadas de generar información dicen, pues es un delito, pero ¿cómo lo cuantifico si no en mi entidad federativa, aunque esté en el Código Federal, pues yo no lo tengo tipificado como tal? En fin, había toda esta cuestión que ahora se va a tener que ver reflejada en la estadística, y juzgar con perspectiva de género va a implicar que eso que juzgamos se pueda contar. Lo que sí tenemos son aproximaciones al fenómeno, por eso nuestro interés de trabajar con el concepto de violencia feminicida, porque la violencia feminicida no es solamente el acto letal, lo que lleva a la muerte a una mujer. La violencia feminicida es todo aquello que la expone a la muerte por ser mujer. Y eso es lo más importante, fíjense ustedes, porque ¿cómo vamos a prevenir un homicidio si no actuamos sobre los factores de riesgo? Por eso, todas las variables que están vinculadas al feminicidio cobran especial relevancia cuando queremos entender el fenómeno. Y me voy a referir a algunas de las variables, no puedo referirme a todas, pero vamos a la siguiente. En el estudio, lo que buscamos es documentar estos crímenes en el contexto que habilita que eso ocurra. Y por eso mostramos los desafíos de los sistemas de procuración e impartición de justicia en la materia y las políticas para prevenir. En materia de procuración e impartición de justicia tenemos un desafío enorme, el de la visibilización. Las estadísticas de registros administrativos hoy por hoy no están dando cuenta, no solamente de este delito contra las mujeres, de algunos otros, pero creo que tenemos que poner el acento allí. Lo que tenemos ahora es una información que es parcial, que tenemos que reforzar. El Instituto Nacional de las Mujeres ha estado trabajando mucho para que los registros administrativos que tenemos en las entidades federativas se fortalezcan. Y yo aprovecho que están aquí algunas queridas colegas de los institutos nacionales de las entidades federativas de las mujeres, para decirles que es un desafío enorme. Tener registros administrativos en esta materia es de la mayor importancia si queremos hacer política pública realmente efectiva, porque los grandes números son útiles para orientar, pero no sirven para ir a planificar a detalle. Vamos a la siguiente. Las fuentes de información, pues bueno, es el proxy. Lo primero que tenemos que ver es cuántas mujeres son asesinadas en nuestro territorio. Ya después averiguamos si son asesinadas por razones de género o no. Lo que hemos visto a nivel internacional en algunos de los países en donde se ha trabajado más el tema es que casi un 66% en promedio de los que están investigados de los homicidios de mujeres corresponden a feminicidios. Y esto es una cifra bastante dudosa porque muchas veces al no entrar en el circuito de la cadena de justicia estos eventos se quedan en suicidios, se quedan en homicidios culposos, se pueden quedar también en accidentes. Entonces, es muy importante pues estudiar muy a fondo el fenómeno, que dicho sea de paso, se está estudiando de manera muy reciente. Entonces, vamos a la siguiente porque quiero llegar a los resultados y creo que ya me empiezo a emocionar y hablo de más. Las defunciones con presunción de homicidio son el objeto básico del estudio. Sabemos que los certificados de defunción, el médico legista distingue en primera instancia si se trata de un accidente, de un homicidio o de un suicidio, o si no sabe de qué se trata, pero sabe que es una agresión. Hay una primera calificación
de una persona responsable de asentar esos hechos. Por eso nos es muy útil esa información, aunque muchos abogados o puristas, no juristas, puristas, dicen que no es una presunción legal, no lo es, pero en el certificado de función se está asentando que hay algún indicio que lleva a la persona que lo asienta a distinguirlo de un accidente o de un suicidio. Ese hecho, si fuese un homicidio accidental, lo hubiera clasificado en accidente. Por eso es un buen proxy. Segundo, es una estadística espejo. Yo no puedo ver lo que está haciendo la Procuraduría si no sé de esta estadística. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas independientemente de la razón que haya detrás? Por eso es tan importante este dato y con ese estuvimos trabajando. Y cuando uno empieza a desmenuzar con otras variables este estudio, pues nos damos cuenta que efectivamente hay muchos de estos homicidios, una gran parte, que tienen las características, porque fueron perpetrados de propia mano del agresor, con mucha hazaña, ¿no? Con arma, con asfixia, con arma punzocortante, en fin, no voy a entrar en detalles, pero hay evidencias de los hechos. Vamos a la siguiente y me voy a saltar estas. Aquí está el certificado de función para quien se quiera adentrar más, supongo que les van a repartir la presentación. Vamos a la siguiente, me voy a brincar esto, para ir a algunos resultados rápidamente del estudio. En el año 2012, y estamos por publicar la nueva versión, la versión actualizada de este estudio, que lleva en su tercera edición, y ahora solamente les voy a mostrar las cifras que ya están en la página del INEGI, no les puedo mostrar el resto para que no tengan la primicia aquí, pero las vamos a invitar a la presentación. En el 2012 se registraron 4.4 defunciones feminicidas, esta es la tasa de feminicidios que tenemos en el país, que es ligeramente inferior a 2011. Pero esto es una noticia, o sea, ligeramente inferior. En términos relativos, vamos a la siguiente. Las defunciones con presunción de homicidio, si las acumulamos del 90 al 2011, tenemos 32,000 muertes de este tipo y nada más entre 85 y 2011, 39,000. En 25 años, pues. En 2011 ocurrieron en promedio 7.1 homicidios cada día. Vamos a la siguiente. Vean, aquí están las tasas por entidad federativa, no me voy a detener, pero tenemos el periodo histórico de 25 años, pero interesa mucho saber qué está pasando en los últimos años a raíz de la atención que se está poniendo en los estados al fenómeno. Sé que no alcanzan a ver hasta allá atrás, no es un examen de la vista, pero acá les tengo un cuadro que puede ser un poco mejor, vamos al que sigue, que puede ser un poco mejor. Pero vean ustedes, es didáctico y les voy a decir por qué. Vean la línea de hasta arriba, que es la línea, la primera franja, que está en rojo. Ese es el Estado de México. El Estado de México del 90 al 97 estuvo en primer lugar en homicidios. Vean ustedes Durango en el 2000, en 1996, que estaba en el lugar 31. Hagan el ejercicio visual y vean por dónde va el color. Durango, 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 Durango. Vean Estado de México, anda por acá, Quintana Roo, ¿no? Los que se mueven. Esta información, imagínense ustedes, puesta en perspectiva con números, con tasas, ¿sí? Esto es visual, es simplemente un recurso didáctico. Pero el panorama aquí como se presenta con los colores que unos suben, que otros bajan, que otros más arriba, eso nos da una idea de que este fenómeno tiene características que son de difícil aprehensión, que depende mucho de las circunstancias del Estado. Si ustedes, yo no tengo tiempo para hacerlo, pero el estudio sí lo da, estudiamos tipos de entidades federativas, porque no es lo mismo el feminicidio en el norte que en el sur, que en el sureste del país,
en donde tenemos turismo sexual, en donde hay una serie de circunstancias que agravan las condiciones de violencia contra las mujeres. En fin, es algo que es complejo en el mosaico que tenemos en el país. Vamos a la siguiente. Aquí está un acercamiento, pero tampoco me voy a detener mucho. Vean Nayarit, por ejemplo, cómo ha ido y venido, ¿no? Pero hay casos que sí llaman la atención porque recurrentemente están en los primeros lugares. Chihuahua, pues es uno de los casos. Vamos a la siguiente, aunque hay que decir, esa es la posición que ocupan en relación a otros. Hay casos de entidades federativas que han descendido a pesar de que su tasa, han descendido en el concierto, digamos, en el conjunto, a pesar de que su tasa no se ha movido o incluso ha aumentado ligeramente. Y esto es así porque depende de qué pasó en la otra entidad, ¿no? En otra entidad contigua. Entonces, es muy importante ver el conjunto de entidades federativas. Entonces, las mujeres, en este caso, sí identificamos con nuestra estadística la brutalidad con que son asesinadas, porque tenemos el medio que se utilizó para perpetrar el asesinato. Vamos a la que sigue. Y bueno, aquí están, también tenemos estadísticas en ese estudio sobre si ocurrió en la vía pública o si fue en la casa, si fue en la escuela, si fue, en fin. Y vean ustedes cómo, a diferencia de los varones, hay una franja muy importante de alrededor del 30% de homicidios que ocurren en las viviendas. Y esto lo resalto porque hay quienes piensan que el feminicidio está mucho más vinculado a la muerte de la expareja o, digo, al asesinato en manos de la pareja o expareja. Claro, una parte importante de las que son de expareja pues ocurrirán en la franja de la vía pública, pero tenemos muchos elementos para hacer política pública más fina cuando conocemos estos datos. Esto es diferencial entre las entidades federativas. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí también el estudio aporta sobre lo que ocurre a nivel municipal, también en una serie histórica larga. Y esto creo que también puede ser muy útil porque se pueden construir tasas, o sea, medidas relativas en periodos quinquenales, por ejemplo, que nos dan como más precisión en la medición del fenómeno. Aquí lo único que tenemos en el cuadrito son defunciones en absolutos. Vamos a la que sigue. Hay 11 municipios que concentran el 31% de los homicidios ocurrieron en la vivienda. En 11 municipios aquí son los que tienen como más concentrado el fenómeno, tanto en la vía pública como en la vía privada, donde habría que ponerle el ojo. Vamos a la siguiente. Y bueno, una cosa que llama nuestra atención es que a este hecho no le estamos poniendo mucha atención, y que son las lesiones autoinfligidas. El estudio aborda las variables que tienen que ver con el feminicidio en potencia. En México no se habían estudiado las lesiones para ver la exposición al riesgo que tienen las mujeres. Y las lesiones son un proxy también, las lesiones que ponen en riesgo la vida, son un proxy al feminicidio. No hemos tipificado las lesiones feminicidas, ¿verdad? Pero son mujeres que sobrevivieron a un ataque. Y lo importante de estudiar las lesiones es que, lo que ya se dijo aquí, una vez que sabemos que una mujer es víctima de una lesión fuerte, pues hay que seguirla, hay que dar órdenes de protección, hay que protegerla desde el Estado. Por eso estas cifras son importantes. Vamos a la que sigue. ¿Regresamos? Está aquí. Estas son las mujeres, perdón, y estos son los hombres. Si ustedes ven aquí está la violencia familiar. Vean cómo es más cargada en esta línea roja para las mujeres, a estas edades, que va en la franja de los 20 a los 45 años, mucho más cargada la violencia, las denuncias, y por supuesto las lesiones autoinfligidas, que las tomamos de los registros oficiales, pues son muchísimos más grandes en las mujeres, pero sobre todo en esta franja de las jovencitas, ¿no? Y detrás de eso, pues hay muchas historias de violencia y que las llevan a cometer estos actos.
La que sigue, de violencia sexual sobre todo. Bueno, tenemos otras, ya creo que me estoy extendiendo, pero tenemos otras cifras muy importantes también a nivel de entidad federativa, como es el caso de las violaciones. Aunque no encontramos correlaciones muy claras entre violaciones y homicidios, recordemos que una violación pone en riesgo a las mujeres también de un feminicidio, porque siempre se trata también, en muchos casos, de ocultar el hecho. Y eso lo hemos visto en mucho de lo que hemos estudiado. Entonces, sí nos dedicamos bastante a las denuncias de violación. Aquí hay una cuestión que decir. Tenemos denuncias que se hacen y averiguaciones previas que se inician con estas denuncias. Andamos alrededor de 15,000 a nivel nacional, pero lo que llama mucho la atención, y aquí sí quiero hacerlo público porque creo que es muy importante para ustedes, es que las cifras que tenemos de violaciones reportadas en el sector salud no guardan correspondencia con las denuncias. Y esto es muy importante porque la diferencia es de 10 veces más. Y esto lo único que está implicando es que la norma 046, ¿verdad?, la tenemos que ver desde, no solamente en el sector salud, tenemos que verla en toda la cadena de justicia, porque ahí empieza la cadena de justicia, en la aplicación de la norma 046 para los casos de violencia. Y en ese sentido, el estudio aborda también este problema y aborda el problema de las diferencias que tenemos en las cifras de registro administrativo, de seguridad pública, de los censos que está haciendo el INEGI y de lo que tenemos nosotros de recoger la información por la vía de lo que tiene el sector salud y lo que tienen las procuradurías. Entonces, no hay allí congruencia entre los datos, es muy importante seguir trabajando sobre eso. El MINMujeres está trabajando en ello con mucha firmeza y ahí hemos estado acompañando, pero sí creemos que esto es muy importante porque la impunidad tiene que ver con esto. Si no somos capaces de poderle dar seguimiento a estos fenómenos, pues la impunidad campea. Y vean ustedes, nada más para abrir un poco el tema, vamos a la siguiente, de los casos de impunidad. Esta es la magnitud de la impunidad. Allí están los casos de denuncias, los rosas son los casos sujetos a proceso y los sentenciados son los naranjas. Entonces, no es en estricto sentido la interpretación así como la acabo de hacer, porque hay casos acumulados que vienen de años atrás, etcétera, pero eso está explicado en el estudio. Vamos a la siguiente. Y bueno, esto es algunas recomendaciones que hace ONU Mujeres a nivel global en el tema de cadena de justicia. Es importante impulsar ventanillas únicas y servicios especializados para reducir el abandono de esas denuncias, o sea que sí sigan el proceso hasta culminarlo para no seguir alimentando la impunidad, implementar todas las reformas que ya las vimos acá que se están haciendo en México, emplear a mujeres en primera línea en todo lo que es la cadena de justicia. Eso de alguna manera lo que se ha hecho en otros países muestra que permite avanzar en el tema teniendo mujeres al frente, capacitar a jueces y juezas, ya se habló aquí, implementar programas de reparación sensibles al género e invertir en el acceso a la justicia de las mujeres. Y esto tiene que ver pues con nuestros presupuestos de cómo hacemos las cosas. Yo me voy a detener aquí porque ya sé que me excedí. Hay conclusiones del estudio que están aquí en la misma presentación y les invito a que las revisen porque son interesantes en otros temas que ya no me dio tiempo de tratar. Muchas gracias. Gracias, Paz, maravilloso. Muchas gracias a Paz López, sin duda una gran experta del tema de feminicidios y que ha sentado precedente a nivel internacional. Bueno, también queremos agradecerle mucho a Patricia Santini que nos está apoyando con la interpretación. Muchas gracias por su esfuerzo, gracias.
Y quizá no mencioné, pero están presentes también los equipos de InMujeres de San Luis Potosí, que los saludamos al llegar, de Morelos y del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como en pocas, y por supuesto, como les había dicho, agradecemos mucho a las representantes de las unidades de género de la Administración Pública, a Claudia Alonso de la SEP, por ahí sabemos que está Turismo, ISSSTE, FEBIMTRA, muchas gracias por estar aquí presentes, entre muchas otras, por supuesto. Y queremos, aprovechando la gran oportunidad de que estén aquí las titulares de InMujeres de varios estados, que nos hagan algún comentario respecto a las acciones, ya sea de las que aplican en el PAIMEF, que sabemos que son muy importantes, como la institucionalización, la capacitación y la profesionalización. Y muchas gracias, y les cedo el uso de la voz a Erika Rodríguez, a Verónica, Angélica, a Blanca y a Eda Res. Gracias. Por favor, Paz. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para nosotras y bueno, indudablemente para el Estado de Hidalgo es muy importante acudir a este tipo de eventos, agradecerle mucho a María Angélica Luna Parra, agradecerle a mis compañeras que hicieron uso de la palabra, pero indudablemente escuchar cifras, escuchar estas situaciones que vivimos día a día en cada uno de nuestros estados, requiere de un compromiso no solamente de nosotras, requiere un compromiso de nuestros gobiernos, pero más que un compromiso se requiere de tener un presupuesto que pueda responder a toda esta realidad, a toda esta situación, que con la gran ayuda que tenemos de Indesol, con el apoyo económico en los estados que concursamos, nunca será suficiente. Nunca será suficiente, requerimos realmente de poder implementar, solicitarle desde aquí a la maestra Rosario Robles, a María Angélica Luna Parra, a todas las mujeres que están haciendo este gran trabajo para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que las políticas públicas tengan un importante presupuesto. Pues eso sería mi comentario y de poder participar con todas ustedes. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pido una disculpa por mi voz, estoy un poco enferma. Agradezco a todas las que me acompañan en el presidium, a María Angélica Luna Parra, a Araceli, muchas gracias. Yo añadiría a todo lo que se ha dicho hoy la importancia también de la cultura de la denuncia. En Puebla, de las mujeres que sufren violencia, solo de estas el 90% no denuncia. Y es muy importante también para lograr la igualdad jurídica, la denuncia. Me parece muy importante, como lo decía también Erika, el apoyo que nos da PAIMEF, porque es con lo que podemos prevenir y atender la violencia en todas sus modalidades, en todos sus tipos, sobre todo en el estado de Puebla. De igual forma, la violencia psicológica es la que mayormente sufren las mujeres, 8 de cada 10 la padecen, y es muy importante que esté también esto en la mesa, porque cuando llegan a denunciar una violencia psicológica les dicen: eso no es violencia, no está tipificada, no hay forma de poder castigarla, pero es muy importante hacerlo, porque si nosotros podemos tener constancias, averiguaciones previas a un hecho, cuando se llega a dar una violencia de tipo feminicida, pues ya hay elementos para la actuación. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos trabajar también en esta cultura de la denuncia. En Puebla estamos trabajando de manera coordinada. Recientemente firmamos un convenio con la Procuraduría del Estado para coordinar esfuerzos. Estamos por sacar una campaña estatal en donde nos estamos sumando todos contra la violencia. Creo que este es trabajo de todas y de todos, desde el gobierno, pero también desde las asociaciones de la sociedad civil, y el acceso a la justicia es un tema pendiente para las mujeres en el que tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Pues buenas tardes, es un honor estar aquí. Gracias por la invitación a las autoridades de PAIMEF, Indesol. Licenciada, gracias por invitarnos. Bueno, pues desde Campeche a mí me gustaría comentarles que, al igual que aquí de las compañeras que me antecedieron, es importante resaltar todo el apoyo
que recibimos a través de los recursos del INDESOL, a través del programa PAIMEF, y que sin estos recursos sería verdaderamente imposible comentar acerca de los avances en cuanto a justicia para las mujeres en el estado de Campeche. También es importante que sepan que nosotros contamos con un centro de justicia para las mujeres, que a través de este centro de justicia trabajamos de la mano con muchas instituciones, con todas las instituciones que tienen que ver con lo que viene siendo la justicia para las mujeres. Hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de recibir la buena noticia de que tenemos el primer lugar nacional en cuanto al buen uso y los buenos servicios que se dan en nuestro centro de justicia. Pero no es lo único que hacemos, ¿verdad? Tenemos unidades itinerantes que dan asesoría jurídica y atención psicológica a las mujeres en todo el estado. Son unidades móviles, unidades itinerantes muy grandes de tamaño, son creo que las más grandes de América Latina, que se compraron desde hace años con recursos también de INDESOL, de PAIMEF, pero que siguen proporcionándonos un trabajo verdaderamente increíble en todas las comunidades, por muy alejadas que éstas estén. Trabajamos de la mano con todo lo que viene siendo justicia, contamos con órdenes de protección, contamos con brazaletes que impiden a los agresores acercarse a las mujeres, contamos con refugios, contamos con todo un engranaje que va llevando de la mano el buen funcionamiento para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Tenemos mucho por hacer, trabajamos de la mano con todas las asociaciones que se unen a la causa y también con todas las instituciones que tienen que ver con lo que viene siendo la Procuración de la Justicia para las Mujeres. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco verdaderamente la oportunidad que nos da la licenciada Angélica de estar el día de hoy aquí en este panel, de poder escuchar las participaciones que el día de hoy tuvimos oportunidad de escuchar y que pues nos llevaremos muchos buenos y sabios aquí comentarios, ¿no? para hacer un mejor trabajo en nuestros estados. En Quintana Roo, verdaderamente el trabajo que hacemos a través de los recursos que nos otorga la Federación, a través de INDESOL, a través de INMujeres, hemos realizado muchas acciones en cuanto a la procuración de la justicia hacia las mujeres, sin embargo, pues nunca es suficiente, ¿no? Como ya han comentado también mis compañeras, que la diferencia también de cada uno de los estados nos permite que a la hora de compartir los alimentos, a la hora de charlar, nos quejamos y nos adolecemos de las mismas cosas, aunque los estados sean totalmente diferentes. Y coincidimos en muchos temas. Y bueno, nosotros en Quintana Roo hemos trabajado a través de PAIMEF, del INDESOL, tenemos redes sociales de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, hemos capacitado en todo el estado a hombres y mujeres que precisamente están para detectar las situaciones de violencia que se den en sus comunidades, que trabajan en dependencias del sector gubernamental, ya sea de municipal o estatal, pero que también son personas de la sociedad civil, personas comunes y corrientes que están en sus localidades y que bueno, ellos también pueden detectar, ellos y ellas detectar algún tipo de violencia y pueden canalizar de una mejor manera a las mujeres que la padecen a las instituciones que atendemos casos de estos tipos. El Centro de Justicia para las Mujeres está en construcción en Quintana Roo, va a ser ya un hecho, esperemos que en lo que resta de este año podamos ya inaugurarlo y bueno, esto de la Federación es un proyecto que se ha abanderado también en esta administración y que nos va a permitir a las mujeres darles una mejor atención, una atención integral, donde no tengan que estar revictimizándose, donde no tengan que estar haciendo un peregrinar tortuoso y puedan en un mismo inmueble, en un mismo edificio tener toda la asesoría y el apoyo necesario. También hemos trabajado mucho con los policías a través de talleres para el protocolo de actuación policial con perspectiva de género. Ellos son quienes llegan en primera instancia a las mujeres víctimas de violencia y deben de estar actualizándose permanentemente en cuanto al marco jurídico, el marco legal que les permite tener acceso ya a las viviendas para poder rescatar a una mujer que está padeciendo algún tipo de violencia. Hemos certificado también a operadores del 066 en el protocolo también para atender llamadas de emergencia con perspectiva de género y se han certificado precisamente estos 20 operadores y para este año vamos a retomar para recertificarlos o certificar también a personas que son de nueva alta, ¿no? en los C4s.
También tenemos la línea segura. La línea segura lo que permite en los C4 es que si una mujer no se ha decidido todavía a tomar una acción legal en contra de su agresor, pero llama al 066 en primera instancia, se reporta, le hacen, ustedes saben todas las preguntas que luego hace el 066 y que a veces son muchísimas, pero bueno, cuando están haciendo estas preguntas, si la mujer llama 2, 3 veces, ya repetidas las ocasiones que haya marcado, ya este número se registra como una línea que ya debe de ser atendida de manera urgente, sin la necesidad de hacerle todo el cuestionario. Entonces enseguida se toma la llamada y se tiene el número registrado, se está mandando a una unidad. También el municipio de Benito Juárez, que es uno de los municipios de mayor incidencia en violencia y que es un municipio, pues ustedes lo saben, es donde está Cancún, es uno de los municipios donde tenemos más visitas de extranjeros, turistas y visitantes y obviamente también nacionales. Tenemos en el municipio el GEAVI, que es un grupo de atención a víctimas de la violencia, un grupo de la Policía Municipal que está capacitado específicamente en la atención de género con también personal de psicología y que son quienes llegan a las localidades, a las comunidades, a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, la gran mayoría de las acciones que nosotros hemos implementado, además también con personal de psicología, trabajo social y abogados, a través de 2 unidades móviles que recorren también toda la geografía estatal, una en la zona norte, otra en la zona sur, que como decía mi compañera Angélica, son unidades que cuentan con todas las características necesarias, con cubículos independientes para atender a las mujeres, pero también lo que hacemos cuando llegamos, lo que tenemos que hacer es hablarles a las mujeres de cuáles son sus derechos, de que existe una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que ellas están protegidas por esta ley. Entonces, al hablarle de sus derechos y de los tipos y modalidades de violencia, porque también desgraciadamente las mujeres a veces nada más perciben la violencia física o la violencia sexual, pero hay otros tipos que la patrimonial. Entonces, al hablarle de todos estos tipos de violencia es cuando pues van entonces dándose cuenta de que están siendo víctimas de violencia y se deciden a hacer uso también de los servicios con los que nosotros pues contamos a través del PAIMEF. Y bueno, esto es una pequeña parte de lo mucho que hemos estado haciendo y a través de también en este tema de juicios orales, estamos trabajando también con el Tribunal Superior de Justicia y en un programa que se llama Soy Legal, a donde vamos a todas las escuelas y estamos entrando en todos los niveles educativos para hablarles también a los jóvenes sobre lo que son este nuevo tema de los juicios orales, pero también desde la perspectiva de género. Y bueno, y otras muchas cosas que para no extenderme y darle la palabra a mi amiga Eda, bueno, pues hasta aquí dejo mi participación y les agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, muy buena tarde a todas y todos ustedes. Gracias, Angélica, gracias, Araceli, Sandra, Lidia y a todas quienes nos invitaron el día de hoy. Quiero decir que el tema de acceso a la justicia para las mujeres tiene muchas aristas. En Veracruz hemos reconocido que es necesaria construir una política de Estado que pueda efectivamente dar respuestas diversas a toda la problemática que tiene que ver con el acceso a la justicia a las mujeres. En ese sentido, quiero comentarles que en Veracruz tenemos una subprocuraduría especializada en delitos de violencia de género, que tenemos un sistema estatal que sí funciona, un sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Digo que sí funciona porque está conformado por los 3 poderes del Estado y por organizaciones de la sociedad civil, más investigadoras y académicas. Entonces, tenemos mesas de trabajo cada 15 días, tenemos encuentros y sesiones directas con secretarios, con titulares de despacho, pero también con el procurador y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hemos logrado integrar una política estatal, no solamente con las dependencias del Ejecutivo, como es el caso de la Procuraduría, en donde se elaboró un protocolo de atención a todos los delitos de violencia de género y un comité estatal donde nosotras estamos integradas, el Instituto de Protección de las Mujeres. Es de los pocos que existen en el país aún, es uno de los que tiene prácticamente todos los delitos de violencia de género, incluyendo el feminicidio. Tenemos un capítulo específico en el Código Penal de delitos de violencia de género y eso nos da un marco jurídico interesante para exigir el cumplimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, por parte de la Procuraduría quiero comentar que hemos estado trabajando con los cuerpos, no solamente con las fuerzas policiales, sino también hemos estado trabajando con los ministerios y los ministerios públicos, con las agendas del Ministerio Público especializadas sobre todo,
hemos trabajado con los peritos y peritas porque es importante la investigación científica sobre el feminicidio, por ejemplo. En el caso del Tribunal Superior de Justicia tenemos un estudio muy interesante que nos dio para poder impulsar algunas acciones en materia de políticas públicas que tiene que ver con el análisis de las sentencias de mujeres, por una parte. Incluso tenemos un estudio, un programa muy interesante que se llama En Defensa Propia, Legítima Defensa, también el caso de las mujeres que sufren violencia recurrente y que tienen una situación, incluso ellas son acusadas de homicidio, ¿no? Entonces es interesante esa parte también porque es la otra parte del acceso a la justicia para las mujeres. Hemos estado trabajando con las unidades itinerantes, tenemos 212 municipios y ustedes saben la dispersión que tenemos en Veracruz. Entonces tenemos que atender a todas las entidades, pero sobre todo aquellos que tienen mayor desigualdad relativo al género, ¿no? Menor índice de desarrollo humano, las que están en las zonas serranas, ¿no? Hacia allá nos vamos. Tenemos la certificación del 066 en el estándar de atención telefónica a víctimas de violencia. Este viernes, para concluir, porque bueno, sería mucho lo que tendríamos que estar diciendo, este viernes tenemos la presencia de la ministra Olga Sánchez Cordero en Veracruz, en una alianza interesante coordinada por el Instituto con el Poder Judicial, especialmente con el Poder Judicial, con la participación del Poder Legislativo y del Ejecutivo para la presentación del protocolo de juzgar con perspectiva de género y bueno, un compromiso de veras importante de los que ya están y creo que ya la mayoría debe conocer, hay una coordinación nacional de los tribunales de justicia en el Estado, entonces con esa agenda nosotros nos hemos estado yendo para exigir el cumplimiento de las órdenes de protección, tenemos un banco estatal de datos que sí funciona y tenemos un módulo de sanción que tiene que ver con la cadena de la emisión de la orden y el cumplimiento de la orden de protección elaborada con la participación de todas las que tienen que ver con todas las áreas y las dependencias que tienen que ver con el tema, ¿no? Entonces, bueno, decir que, y me quedo con esta reflexión última, a veces se piensa que la prevención de la violencia tiene que ver únicamente con la promoción en campañas. Y eso hay que quitarnos de la cabeza totalmente, ¿eh? La prevención de la violencia tiene que ver con la creación de las condiciones de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres, con la creación de la igualdad sustantiva. Por eso está en la base de la violencia está la desigualdad y la discriminación estructural. Y hacia ahí tenemos que atender. No solamente tenemos que trabajar con los órganos de procuración e impartición de justicia, sino también con todas las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal. Y con el legislativo, es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y también le cedemos la voz brevemente al licenciado Leopoldo Figueroa y para concluir pedirle a la representante de la presidenta de INMujeres, a la licenciada Marcela Eternot, que nos dirija un mensaje y muchas gracias a todas y a todos siempre y además los invitamos al final para un convivio. Y perdón, un anuncio, una Mazda negra que está estorbando la salida de un auto, si pueden ir por favor, Mazda negro MNT 5325. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer estar aquí en Indesol, por la invitación también a Araceli. Pues mira, básicamente haciendo un pequeño resumen y una reflexión sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. Un tema y una palabra importante que mencionó la doctora es la visibilización, ¿no? Es muy importante este tema porque al final lo que hemos dado cuenta, esto es un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en los últimos 40 años. Esto no es un tema que haya surgido hace 5 o 2 años, ¿no? La construcción que se ha creado desde organismos internacionales, desde las recomendaciones que se han hecho y que muy tristemente hemos tenido que tener una recomendación internacional para poder actuar, creo que es el tema que nos une en este momento. Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Creo que es un tema que también hay que difundir, como han dicho las compañeras en este tema. Y algo que también es importante que hemos estado viendo en esta época es cómo las instituciones, sobre todo el tema federal,
no es un tema que lo estamos viendo aislado, es un tema que lo estamos viendo ya en conjunto. O sea, es un tema que hemos estado ya trabajando en conjunto. Secretaría de Gobernación, Cedesol, sobre todo en mujeres, salud, educación, etcétera. Porque si vamos uniendo todo lo que nos acaban de exponer, no es un tema que tiene que ser aislado, es un tema que tiene que estar en conjunto también con la sociedad civil, que es muy importante, porque muchas de las experiencias y muchas de las, digamos, las mejores prácticas muchas veces se quedan en la sociedad civil, ¿no? Que es donde nosotros como instituciones a veces aprendemos más de ustedes que nosotros más bien que nosotros de ustedes, ¿no? Entonces, creo que el tema que estamos tocando ahorita es muy importante, nosotros y nosotras. ¿O cuál es el tema? ¿Perdón? No, y bueno, y también me gusta mucho que nos inviten también a hombres, porque ese tema también que hemos visto que nada más es un tema de mujeres, no, es un tema que es en conjunto, viene de la familia. Hemos visto que el tema de violencia contra las mujeres siempre viene más desde la familia, que es un tema que hay que platicar, o sea, hay que trabajarlo desde la educación, porque si no se trabaja desde ahí, pues creo que también es En el tema de salud, por ejemplo, hay que trabajar mucho. Aquí está nuestra compañera de representante de salud, de educación, perdón, que nos está ayudando en todos estos temas, que hay todo un esquema de prevención en educación. En salud está todo el tema de la norma, que no significa que sea el único instrumento que podamos utilizar para detectar este tema de violencia. Y algo que también mencionan muy clave es cómo poder atacar o cómo visibilizar este tema. Cuando uno quiere entrar a las estadísticas, es muy complicado decir cuántos feminicidios suceden en el país. ¿Por qué? Porque como dijeron y explicaban muy bien, pues el feminicidio muchas veces ni siquiera estaba, bueno, ya está tipificado en la mayoría de los estados, creo que falta un estado por tipificar, no voy a decir el nombre para no ventanearlo, pero para poder tomar decisiones, a veces es importante tener las herramientas para poder actuar. Y desafortunadamente estos temas son muy complicados, como muy bien expuso la doctora. Para poder actuar, pues a veces tenemos que tener indicadores priori, ¿no? Que fue lo que básicamente explicó. Entonces, lo que los invito es un poco acercarse mucho a estas conferencias que ayudan mucho a visibilizar el tema, ponerle un nombre y saber cómo actuar en estos temas. En el tema de la CONAVIM, se me faltó, mucha gente no conoce qué es la CONAVIM, pero creo que es el momento para un poco decir que es la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres, y desde aquí estamos apoyando mucho el tema, armonización legislativa, centros de justicia, que muchas personas ya escucharon hablar qué son los centros de justicia. Hay en Puebla, hay en Campeche, que son de los pioneros. En Puebla se inauguró hace poquito, el año pasado. Estamos en el Estado de México, en Guerrero, ahorita en Tlapa se inauguró el año pasado el Centro de Justicia en Tlapa, en Guerrero, y próximamente se habrá la Ciudad Mujer, que es un proyecto mucho más complejo. En Yucatán, el día conmemorativo del Día de la Mujer, perdón. Sí, el 7 de marzo, viernes 7 de marzo, un día antes, se inauguró el Centro de Justicia en Yucatán. Entonces, y obviamente también estamos por sacar próximamente, en conjunto con Mujeres, el programa integral, que digamos que son las líneas de acción que tiene que hacer toda la institución federal para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, agradezco mucho su interés y estamos a su disposición para cualquier situación. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una reflexión, perdón por mi voz, también ando resfriada. En nombre de la secretaria Rosario Robles estoy en esta reunión. Muchas gracias por invitarnos. Quiero hacer una reflexión general, más allá de todas las participaciones excelentes que han tenido quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Estuve en la inauguración de la 58 periodo de sesiones de la condición social y jurídica de la mujer, y estuve escuchando con mucha atención a todas las ministras, representantes de los diferentes órganos de los países miembros,
y me hizo esta reflexión desde Etiopía, por ejemplo, que planteó temas de salud serios y que ella decía, esta mujer, que había habido avances muy importantes porque ya el gobierno tenía la posibilidad de pagar parte del trabajo de las mujeres que iban a parir cuando se trataba de cesáreas, y ese era un gran avance para ellas. Tenían un gran problema en el tema de violencia de género porque había trata importante de niñas. Y luego escuchamos a otros, México pasa y plantea, entre otros retos, el acceso de las mujeres a la justicia de una manera real. Y así, hasta que escucho a Suecia. Y cuando estaba hablando la ministra de Suecia, hablaba con un discurso ilustrado, casi filosófico, del acceso del poder, del acceso al uso del poder de las mujeres en igualdad de condiciones. Y yo decía, qué interesante, lo que para unas son derechos, para otras son privilegios, pensando en estos. Pero me llamó mucho la atención que planteó un tema que no me esperaba en esta magnitud. Tenemos que reconocer, dijo, que hay un problema de violencia de género que no hemos podido erradicar. La violencia contra las mujeres, sobre todo en los hogares y en las parejas, es muy importante. Y estoy hablando de uno de los países más desarrollados que existe. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo es posible que la violencia de género esté transversalizada y hemos trabajado cientos y cientos y cientos de años por generar una condición de igualdad entre hombres y mujeres, por erradicar la violencia? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué más tenemos que hacer, además de seguir trabajando en todo lo que hemos hecho en conjunto, las mujeres de México, los países de América Latina, en general? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué otras cosas, estrategias tendríamos que construir para deconstruir este fenómeno que está desgarrando a las mujeres en el mundo? Yo se los dejo como una reflexión que yo me traje y que bueno, ahí se las comparto para que también lo piensen a la hora de dormirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también agradecemos a la licenciada Keila González del Instituto Nacional Demócrata por el trabajo internacional a favor de las mujeres. Y bueno, le pedimos a la licenciada Marcela Ternot que pueda hacer favor de entregar los reconocimientos a las ponentes y dirigirnos un mensaje de clausura. ¿Qué quiere que haga primero? Entregar. Doctora Lucila González Rodríguez, muchas gracias. Aquí tiene. Maestra María de la Paz López, tenga usted. ¿Cómo estás, Pacecita? Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Para el INMujeres es como siempre un honor y un privilegio que nos inviten a este tipo de eventos. La licenciada Lorena Cruz en este momento se encuentra en la CSW en Nueva York discutiendo la agenda que vamos a impulsar como voz latinoamericana y del Caribe en todo este año. Les manda un cordial saludo, en especial a la titular de Indesol, la licenciada Angélica Luna Parra y todo su equipo. Y a mí en lo particular me da mucho gusto estar esta tarde en este foro, porque creo que la justicia es una de las condiciones necesarias para tener un Estado de Derecho. No vamos a tener un Estado en donde los derechos sean la base y las garantías mientras la justicia no pueda funcionar. Así como apreciábamos el bien, como aspirábamos a la verdad, la justicia, y seguimos aspirando, la justicia es un elemento indispensable. Y el trabajo que se está planteando de juzgar con perspectiva de género es un trabajo mayúsculo para el Poder Judicial, porque tienen que aprender a remirar las cosas que saben hacer con otra óptica, con otro enfoque, con otra perspectiva. Tienen que aprender a juzgar con perspectiva de género y tienen que trabajar en que todos sus instrumentos sean revisados.
El protocolo que sacó la Suprema Corte de Justicia es un primer paso, pero como Olga Sánchez Cordero y su equipo lo reconocen, hay que revisarlo continuamente, porque es eso, un primer paso para mirar desde otra manera. Así que la tarea de los magistrados, las magistradas, los jueces, los peritos, los ministerios públicos, la consejería jurídica, los tribunales superiores de justicia, los que se ocupan de lo federal, los que se ocupan del fuero común, es mayúscula y es replantearse todo lo que saben, revisarlo críticamente y volverlo a construir desde esta perspectiva. El trabajo no va a ser fácil porque nos vamos en automático, porque hacemos las cosas, y las cosas que se han venido haciendo es que cuando se juzga a una mujer por un delito, se le ponen todos los agravantes, porque una mujer delincuente no cae en el imaginario ni simbólico ni de la justicia. Las mujeres tienen que ser de una cierta manera, y si una mujer delinque, ahí están todos los agravantes. Para el mismo delito, todos los agravantes para las mujeres y todos los atenuantes para los varones. Y yo no estoy hablando anecdóticamente, ahí están una y otra y otra y otra sentencia. Tenemos mujeres pagadoras en situación de reclusión porque decidieron que era mejor que ellas estuvieran, se les llama pagadoras porque están pagando el delito que otro cometió, porque decidieron que era mejor que ellas estuvieran en la cárcel a privar a su hogar del proveedor, del sustento o de una figura. Hijas que se han echado la culpa por el asesinato de la madre, por algún delito, historia tras historia que son desgarradoras, en donde se narra cómo fueron víctimas de los enamoramientos, cómo un novio les pidió que hiciera alguna cosa, cómo iban a decirle que no a un marido, a un hermano, a un padre. Tenemos grandes retos en cuanto a la justicia que, como en todo, se imparte con asimetrías, con sanciones inexplicables para situaciones reales. Aquí yo podría estar horas y horas contándoles un caso de una mujer que es golpeada por el padre, golpeada por el esposo, que regresa del extranjero, y está embarazada, tiene una nueva pareja y el niño nace muerto y ella va a la cárcel. ¿Y dónde está la perspectiva de género? Cuando una mujer decide defender a sus hijas y dice ni un golpe más y mata al agresor, es una asesina, no está actuando en defensa propia. Tenemos que ver cómo vamos a trabajar con todo este inmenso poder judicial para que las mujeres tengan acceso a la justicia. Si no, estamos en una situación de indefensión que da terror, porque cualquiera podemos caer en una situación de estas. Entonces, a mí el juzgar con perspectiva de género se me hace un tema de la mayor relevancia, el que tengamos muy claro que hay que volver a capacitar a todos los abogados. Tenemos que incidir en las universidades para que desde la formación de los abogados, desde la formación de los jueces, de los magistrados, de todos los que están en la cadena de la impartición de justicia, se analice la situación de las mujeres para acabar con estereotipos y para poder empezar a dar un primer paso sólido y contundente en este sentido. Por eso el trabajo de INMujeres tiene que ver con la CONAVIM, tiene que ver con la CONATRIB, trabajar con todos los… Y yo felicito a Campeche porque acaba de nombrar el CONATRIB a la magistrada de Campeche para que encabece el grupo de género al interior de la CONATRIB, que reúne a todos los tribunales de justicia de todo el país, y la magistrada presentó un programa
que a mí me tiemblan las rodillas, pero me encantó, de capacitación, de incidir en los temas prioritarios, de revisar cómo están las sentencias, de revisar los casos de las mujeres en situación de reclusión, muy amplio y muy abarcativo y muy grande. También trabajamos con la Suprema Corte de Justicia para que tengamos toda esta perspectiva de género. Insisto, hay que aprender a registrar, hay que aprender a tener buenas estadísticas, pero también hay que aprenderlas a usar para allegarnos de recursos. Y les digo otra cosa, el INMujeres por primera vez fue a la CONAGO y comprometió a los gobernadores para que hubiera presupuestos dados por las entidades federativas para atender los temas de mujeres. Y eso es parte de nuestras alianzas interinstitucionales que son tan importantes. Entonces, tenemos que trabajar con los gobiernos estatales, tenemos que fortalecer a las IMEFs. Las IMEFs han sido punta de lanza en las entidades y yo creo que aquí todos lo reconocemos así, pero hay que ayudar para que se fortalezcan estas instancias y puedan seguir haciendo lo que tienen que hacer. Estamos trabajando con la Defensoría Jurídica y estamos trabajando también con la Consejería para que podamos articular las acciones y que no nos desperdiciemos. Creo que el tema es de la máxima preocupación, creo que el silencio nos hace cómplices y creo que tenemos que trabajar todas, todos y cada uno de nosotros desde nuestras atribuciones, desde nuestra trinchera, para no permitir que haya violaciones de los derechos humanos y para convencer que la manera en que los derechos se respetan es exigiendo que se haga así. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos por estar aquí, a todas por estar aquí. De verdad, lo decíamos desde el principio, los institutos de las mujeres de cada estado han estado rompiendo murallas, abriendo brecha para transformar, para repensar, para replantear. Y hay algo muy importante, sí tenemos que revertir muchos paradigmas que se han construido por miles de años en el famoso derecho romano, en la interpretación del mismo, que normalmente discrimina y doblega a las mujeres. Por eso es tan importante que después de esta lucha por la igualdad, cada una de nosotras que llegue a cualquier cargo de servicio público, de legislación, de impartición de justicia, sepa que no llegó sola, que llegó gracias a la lucha de otras mujeres, porque a veces se escucha todavía mujeres que dicen que no es cuestión de género sino de capacidades. No, eran igual de capaces pero no llegaban. Llegaron por la lucha de otras mujeres. Entonces sí es muy importante que cuando capacitemos a jueces, cuando ahora que va a ser el sistema abierto, sepamos quiénes tienen visión de género y quiénes no, porque de verdad sí es una transformación del poder, una reforma del poder y de la interpretación de la ley. Yo creo que es muy importante, ya luchamos por la igualdad jurídica, luchamos por la igualdad política, porque lleguen. Por eso cuando hay mujeres como Olga Sánchez Cordero que dice, yo estoy aquí por otras, yo llegué aquí, ella sabe que es muy capaz, pero no se le olvida nunca, ni un solo día, que está allí por la lucha de otras generaciones. Y así lo expresa y así lo vive y así por eso ha transformado y por eso se preocupa por hacer el protocolo y por eso se preocupa por estar luchando. Y recordaría a Mari Carmen Alanís en el Tribunal Electoral lo mismo. A mí me da mucho orgullo escucharlas y decir que ellas sí se acuerdan todo el tiempo que están ahí por la lucha de otras y que tienen que dejar huella a su paso. Entonces yo sí les pediría a todos los que están aquí están por un gran interés, me da mucho gusto que tuvimos que meter sillas y sillas y sillas porque el interés en el tema es amplio. Las vuelvo a felicitar, amigas, compañeras. Si no fuera por esas unidades móviles, si no fuera por esas líneas telefónicas que hay en los estados, si no fuera por ese acompañamiento, no llegarían las mujeres a los centros de justicia. Los centros de justicia son una gran alternativa de la Secretaría de Gobernación, una gran propuesta,
pero requieren este acompañamiento que ellas nos han narrado, desde ir a la sierra y ver qué pasó y recogerlas, y luego dónde se albergan, y luego dónde se quedan los niños, y luego quién las acompaña y quién las selecciona y quién todo durante el juicio. Es muy largo el peregrinar, mucho el penar de las mujeres. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias a todos los que ahora estamos tan coordinados, articulados y que ya hemos formado todo un frente, y gracias a ustedes por estar aquí, que representan muy diversos estados con realidades metropolitana como es el estado de Hidalgo, con realidades del sureste, y a Paz, que lleva ¿cuántos años en esto? Es que ya no contamos, pero yo creo que ya nos vemos y nos abrazamos porque decimos ya son muchos años. Recordar con gusto a Ceci Loría, aquí justo cuando estábamos sentadas juntas me acordé en algún tema que organizaste con Ceci, estábamos divididas en mesas analizando temas, a mí me tocó en una mesa de ahí, ya son muchos años, paso a paso, con cariño recordamos a Ceci y a todo lo que ella hizo, y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciada María Angélica Luna Parra. Y bueno, los invitamos a degustar unos bocadillos. Gracias por su presencia. Gracias a todas y a todos.